Y estamos aquí con un gran empresario, amigo, joven, con mucha visión, Paul Sarubi Corina, ¿verdad? Ingeniero civil, a través de la a través de la Universidad Nacional de Asunción, magíster profesional también en dirección de empresas de la Universidad Austral de la Argentina, magíster en ciencias de la ingeniería vial y tiene mucha experiencia en el sector de la construcción y desde hace 20 años. O sea que él es de Tecnoedil, ¿verdad? Tecnoedil. ¿Cómo te va, Paul? Todo ¿Cómo bien, estás? Bruno. Y presidente de la Cámara Vial Paraguaya, Cavialpa, desde el 2020, hace 4 años. No te sueltan. Estamos ahí luchando. ¿Y por qué no te sueltan? Porque sos la capo. verdad que- la verdad que estamos en un proceso siempre de ir cambiando. Seguramente a corto plazo vamos a cambiar la comisión directiva, pero bueno, hasta ahora estamos con un grupo muy unido, trabajando bien. Y bueno, a mí esto es algo que me apasiona verdaderamente. Sí, ¿Verdad? yo Que sé. el tema gremial, uno aprende a ser gremialista, ¿verdad? No es algo que se estudia en algún lugar. Pero cuando me metí con mis dudas en el 2020, al final me di cuenta que verdaderamente es lindo. Porque uno siente que, aparte de lo que es la función que uno puede tener como profesional dentro de su empresa, ¿verdad? Que en este caso es una empresa constructora, desde el lado gremial uno puede ayudar un poco más también a entender lo que significa la mejora de la calidad de vida que uno le da a la población a través de la infraestructura, siempre luchando también por tratar de formar parte de la generación de políticas públicas, que es tan importante y que lastimosamente no es muy difícil todavía trabajar en eso. Hay como una especie de divorcio a veces entre el sector Eso público es lo que yo y no el sector entiendo. privado. Yo no entiendo. Y es difícil de explicar, ¿verdad? Porque al final cuando uno... Tampoco no hay que inventar la rueda, ¿verdad? Cuando uno analiza cuál fue el éxito de otros países que están mucho más desarrollados que nosotros, y uno se va y mira, justamente estuve ahora hace menos de un mes por Chile viendo lo que hicieron ellos allá en Chile, lo que es la Cámara Chilena de la Construcción, y en gran medida uno crece como empresa privada o como gremio, como cámara, a través también del apoyo estatal, ¿verdad? Y hoy allá ellos son un monstruo, ¿verdad? Verdaderamente Son un monstruo. es envidiable lo que hicieron en Chile en todo sentido, ¿verdad? Y ojalá de a poco acá podamos empezar a trabajar también en eso. Nosotros estamos dispuestos siempre pidiendo también participación en las mesas de diálogo para ir generando estas planificaciones, estas políticas de Estado a largo plazo que tanto nos faltan. Sumando siempre. Bueno, pero ayer decíamos que el anuncio del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones asciende a 5.000 millones de dólares. Por supuesto no va a ser todo de golpe eso, pero se va a ir dando seguramente para obras de infraestructura, y ahí acá entran carreteras, entra el sistema del transporte público que hay que solucionar a como sea. Los trenes, famosos trenes que tienen que llegar. El aeropuerto. El aeropuerto también, etcétera. Muchos planes también de agua y saneamiento que también es tan importante porque directamente también repercute en la salud de la gente, ¿verdad? Hay que hacer mucho más de alcantarillado sanitario, de plantas de tratamiento. Creo que es un déficit. Decime, ¿y por qué se esperó tanto con esto? Porque yo hablo desde el 89 a esta parte, no con este gobierno, ¿verdad? Pero conte que se hubiera ya arrancado antes, porque pasó un año ya, y bueno, hubieran arrancado ya antes, pero no es el punto, ni quiero meter el dedo en la llaga ahí, porque no viene por acá la cosa, no viene por ahí la cosa. ¿Por qué se esperó en líneas genéricas tanto para darle un soporte infraestructural a nuestro país a través de todos estos últimos gobiernos? Bueno, primero que tenemos un problema de presupuesto, ¿verdad? Tenemos un problema de presupuesto
tenemos nuestras limitantes macroeconómicas, indicadores, ley de responsabilidad fiscal, deuda sobre el PIB y muchos otros que hay que tener en cuenta siempre desde lo que es la visión estratégica de la economía, de la macroeconomía. Y nos falta mucho todavía trabajar en lo que es la calidad del gasto público, porque al final el presupuesto del Estado es uno solo. El Estado es pesado y cada vez más pesado. Y lastimosamente el fusible siempre para poder llegar a los topes o a los indicadores económicos es la inversión en infraestructura, ¿verdad? La inversión en general. Entonces siempre lo que sobra es lo que se usa y siempre es insuficiente. Tenemos un atraso demasiado grande histórico en infraestructura que de alguna manera hay que ir acortando a futuro. Bueno, justamente hay atrasos en algunas obras y también en los pagos. ¿En qué tiempo se puede subsanar esto? Te hago a nivel futurología. ¿En qué tiempo se puede? Y hoy está, Bruno, prácticamente solucionado el tema de los pagos, ¿verdad? Acá justamente, y siempre lo agradecemos y valoramos el gobierno actual. Agarró el gobierno en agosto del 2023 con enormes deudas con el sector de la construcción. Sí. Y iba a ser muy difícil que nosotros podamos encarar los proyectos futuros si no solucionábamos lo anterior, porque verdaderamente la situación económica de las empresas era desastrosa, ¿verdad? Entonces se hizo primero todo un trabajo de recuento de las deudas con el Estado. Se hicieron emisiones de bonos ya el año pasado en noviembre, se pagó mucho en diciembre, se volvió a pagar en febrero, en marzo, y hoy en día te puedo decir que está prácticamente solucionado ese tema, ya con muchos proyectos en la calle, muchas licitaciones que ya se levantaron, que ya se adjudicaron, contratos que se están firmando. O sea, yo creo que ahora el final del 2024 y el 2025 van a ser años de mucha obra. Y repito, para mí muy acertada la política del gobierno de solucionar primero lo anterior y encarar. Y paralelamente se hicieron todos los proyectos, ¿verdad? Se hicieron mucha cantidad de proyectos que son los que hoy se están licitando. Bueno, justamente, ¿y por qué no hay tanta alianza público-privada para corregir ese gran déficit vial, digamos? Yo sé que se habla siempre, pero como que son muy pocos, muy pocas estas alianzas público-privadas. Seguimos en el mismo tranco de los años anteriores, con los mismos vicios. ¿Por qué cuesta tanto dar ese paso hacia adelante, digamos, y rompiendo lo que se sabe que nos va a costar ir hacia adelante, hacia el camino, porque nos tropezamos siempre con la misma piedra, digamos? ¿Cómo se puede romper ese esquema y crear una nueva visión? Recién dijiste Chile, y estuve leyendo hoy a través de un chileno que dijo que Paraguay necesita mayor visualización para las inversiones, como que nos falta seguramente todo esto, la cantidad de infraestructura que sabemos que nos falta, y una mayor imagen seguramente para que la gente venga a invertir. Y eso de alianza público-privada, eso funciona, ¿verdad? Funciona y de vuelta a lo mismo, Bruno. Falta de políticas de Estado. Acá en el gobierno de Horacio Cartes claramente se tomó como una prioridad el llevar adelante obras y proyectos con iniciativas privadas. Concesiones, ley de APP, ley 5074, se hicieron muchos proyectos, ruta 2 y 7, hoy vos ves una realidad, una maravilla. Hoy irte a Ciudad del Este, la bioceánica se hizo por la ley 5074, se hicieron concesiones. Y después en el gobierno siguiente de Mario Abdo, para bien o para mal, no quiero jugar si está bien o mal, pero cambió completamente la estrategia, ¿verdad? Ahí no se hizo nada a través de inversiones privadas y se fue todo a deuda pública, ¿verdad? Y de vuelta ahora arrancamos este gobierno del presidente Peña otra vez tratando de con esa visión anterior, impulsar otra vez las concesiones y las asociaciones público-privadas, ¿verdad? Entonces se pierde mucho tiempo y se dan muchos pasos para atrás en estos cambios de
de políticas. Viendo lo que pasó en los últimos años, en el año 2020, 2021, 2022, hubo mucho movimiento en el sector de la construcción. Se generó luego una política anticíclica económica con la pandemia para tratar de aumentar la cantidad de obra y de esa manera distribuir un poco más y mover la economía y generar mano de obra. Pero ya en el 2022 con las elecciones internas, 2023 con las generales, cambio de gobierno en el 2023 y de vuelta un parate importante en el sector. Que hace que pase siempre esto cada 5 años. Tenemos 3 años y medio de trabajo, 1 año y medio, 2 años de parate o de retroceso o de estancamiento, y no nos hace bien. Hoy el Paraguay necesita por lo menos 30.000 millones de dólares en inversión en infraestructura para estar a tono a lo que necesitamos, y a este ritmo no vamos a llegar. ¿30.000 cuánto? 30.000 millones de dólares. Y si tenés en cuenta que no estamos invirtiendo hoy ni 1.000, nos faltan 30 ¿Cuánto años. se invierte por año? Y estamos rondando los 800, 900 millones de dólares, 1.000 con suerte. Pero para hoy no puede invertir menos del 3,5, 4% de su PIB, y esos son números estudiados, sí, ¿verdad? Claro. En base a experiencia. Y 4% del PIB son 1.600 millones de dólares al año, ¿verdad? Ahí sí, seguramente el Estado tiene que invertir 1.000, 1.200, y el resto en síntesis, tiene que venir, el doble de lo que se invierte. Y seguramente, y parte tiene que entrar como inversión privada, que por eso es tan importante lo que vos decías de llevar adelante las concesiones y las APP. Bueno, Tecnoedil es una gran empresa y que está a tu cargo, obviamente. Ustedes están haciendo ese puente de allá del norte, ¿verdad? Estamos en Carmelo Peralta trabajando con 2 empresas brasileras haciendo Carmelo Peralta, Puerto Murtiño. ¿Y cuándo se terminaría eso, más o menos? Y terminaría a fines del año que viene, fines del 2025. Tiene ya casi 50% de avance la obra. La verdad que una obra monumental. Es muy parecido al puente que se hizo acá, el Heredos del Chaco, sí, inclusive un poco más largo. Y bueno, va a generar y va a terminar lo que es la bioceánica, ¿verdad? Hoy la bioceánica ya está hecha un tramo largo de Carmelo Peralta justamente hasta Loma Plata, 277 kilómetros. De ahí hay un tramo asfaltado para llegar a Mariscal Estigarribia, y después ya se está ahora ejecutando Mariscal Estigarribia, Pozo Hondo. Y con el puente estaría ya unido lo que es el Brasil, el Mato Grosso do Sur, con Argentina, ¿verdad? Y va a unir 2 océanos, el Atlántico con el Pacífico. A través de Chile. A través de Argentina y llegando a Chile. Y eso va a generar un enorme ahorro logístico para todo lo que es la producción de la zona, ¿verdad? Entonces, en vez de, por ejemplo, la gente de Mato Grosso do Sur tener que sacar vía terrestre sus productos hasta el océano Atlántico, ahí ir en un barco y pasar por abajo, o ir por el canal de Panamá para ir hacia Asia, que es donde normalmente se van todos los productos, directamente ya podría ir hasta Chile vía terrestre, y le genera más o menos un ahorro de 15 días en la logística, ¿verdad? Eso nos hace a nosotros competitivos, ¿verdad? Somos un país que no tenemos salida al mar, y todo lo que invertamos en logística directamente es para ser más competitivos en nuestros productos. El Chaco verdaderamente va a cambiar una vez que esté habilitada esa ruta bioceánica. Y ese aeropuerto que se tiene que hacer ahí, porque la pista se tiene en el Chaco, ¿y por qué no se construye el aeropuerto? Porque es fundamental, un hub ahí de carga. Y así mismo, y tendría que venir después, ¿verdad? Yo creo que el mismo movimiento económico que va a haber en la zona va a generar... Eso está muy cerca de la bioceánica. Y está en Mariscal Estigarribia, el aeropuerto de allá. O sea que está... Y pasa por ahí, pasa en el medio la bioceánica. O sea, directamente está ahí en el centro. Y bueno, y decime, y ese otro puente con Brasil ahora ahí en la zona de allá de Ciudad del Este, Franco. ¿Ustedes hicieron ese puente? No, ese se hizo desde el lado brasileño. Del lado brasileño. Justamente los que hicieron el puente son nuestros socios ahora ya en Carmelo Peralta. Sí. Bueno, pero están señalando los medios de prensa que hace 2 años más o menos se terminó ese puente y todavía no se puede habilitar. Y el puente de la Amistad está cargadísimo y está desesperada esa zona, esa gente ahí, porque no saben qué hacer de la cantidad de camiones y ese tipo de cosas que tienen que pasar. Lo mismo. ¿Cómo se estaciona, cómo se deja estacionar un puente que ya está terminado hace 2 años? Falta de planificación, falta de políticas de Estado. Es lo mismo. Se terminó el puente y no hay el acceso. No hay el acceso. No hay el acceso. Ahora se está construyendo el acceso, ¿verdad? Y el puente está terminado, pero pasó de ambos lados. En Brasil es lo mismo. También se está haciendo el acceso del lado brasilero. Se terminó antes el puente que los accesos. Decime, te voy a hacer una pregunta fuerte acá seguramente. Las empresas nacionales
son culpables del deterioro rápido de varias obras públicas? ¿Hay alguna razón de eso? ¿Cuál es la responsabilidad privada en este caso? Bueno, voy a dar una opinión, ¿verdad? Yo creo que todo proyecto, y estamos hablando de la vida útil del proyecto, que sea 20, 30, 40 años, tiene 3 etapas que son igual de importantes. La primera etapa es el proyecto en sí, es cuando vos sobre papeles haces el cálculo de qué es lo que vas a construir. La segunda etapa es la construcción y la tercera etapa es el mantenimiento. Tienen que funcionar las 3 etapas. O sea, vos podés hacer una perfecta construcción y un perfecto mantenimiento, pero si está mal concebido el proyecto, se va a romper. Vos podés haber tenido un excelente proyecto y la empresa construyó mal, que es este caso, el que me estás preguntando si es que la culpa es siempre de la empresa, y no va a funcionar y va a tener que mantener eternamente porque se va a ir rompiendo. Y podés hacer un excelente proyecto, podés hacer una excelente construcción y podés hacer un mal mantenimiento y tampoco no va a durar, ¿verdad? Entonces, es un poco de todo. Yo creo que históricamente antes los proyectos no estaban bien elaborados. Hoy en día yo te puedo decir que... Y se iban agregando adendas y qué sé yo, ¿verdad? Y no solo eso, sino que se tomaban los proyectos y se hacían en base a criterios políticos, muchas veces más que criterios técnicos. Entonces, vos tenías que unir 2 localidades y decías, bueno, yo tengo este dinero para unir estas 2 localidades. Entonces tiraba ahí como goma, como chicle, la plata, y al final hacías un proyecto que era insuficiente y se rompía rápido, ¿verdad? Hoy en día el Ministerio de Obras Públicas tiene gente muy capacitada y la verdad que se hacen proyectos con cálculos estructurales bien hechos. Yo personalmente... Perdóname, y no se agregan cuestiones por el camino, porque ese siempre fue el escollo, pues ir agregando cuestiones por el camino, se cambia otra vez la licitación, el costo y ese también, tipo de cosas. Bruno, hay que separar los tantos, ¿verdad? Yo creo que las adendas para solucionar un problema de precio no son adecuadas, ¿verdad? Claro, ahora, por supuesto. Adendas a los contratos para mí es imposible que no hayan, porque una obra es demasiado dinámica y las imprevisiones siempre son muchas. O sea, no hay nadie que haya hecho una casa o que haya hecho un baño o que haya hecho una vereda o que haya hecho una pared que le haya salido exactamente igual de lo que tenía previsto. Se calculó previamente. Siempre tiene alguna variación y entonces es útil de que hayan esas adendas porque uno va perfeccionando. Aparte, cuando uno hace un proyecto hace en base a supuestos, pero cuando vos te vas al campo muchas veces encontrás cosas que no pudiste haber previsto en un principio, ¿verdad? Pero volviendo a lo que estábamos hablando, y ahí soy parte interesada y no te voy a decir otra cosa, pero yo creo que las obras en Paraguay hoy se están ejecutando de muy buena manera. Las empresas paraguayas son empresas que crecieron muchísimo. Los empresarios paraguayos son empresarios con responsabilidad empresarial, con responsabilidad social. Hay muchísima competencia en calidad y en precio entre todas las empresas. Hay empresas paraguayas que hoy están trabajando en otros países, en Bolivia, en Brasil, en Perú, en Estados Unidos. O sea, tenemos equipamiento de primer nivel, de primer mundo. Tenemos personal calificado para utilizar ese equipamiento. Y vos ves obras exitosas, y te puedo dar muchos ejemplos. Por ejemplo, Ruta Sexta, que ya fue que es una ruta que tiene muchísimos años. Si vos te vas a ver, se hizo un trabajo de reparación y 5 años de mantenimiento y estuvo perfecta durante 5 años. Ahora hace 1 año y algo terminó ese contrato de mantenimiento y hoy está sin mantenimiento y ahora está empezando a deteriorarse. Ruta Cuarta históricamente fue un desastre. Habrás visto y te vas a acordar, en los medios de prensa salía siempre el desastre que estaba Ruta Cuarta. Ya hace más o menos 15 años empezaron contratos de reparaciones con mantenimiento, en el cual el contratista es el responsable del mantenimiento. Y Ruta Cuarta hoy es una maravilla. O sea, el secreto es el mantenimiento, ¿verdad? Es lo mismo que vos... Claro, el mantenimiento. El mantenimiento de una casa. Vos te sale una teja y si vos dejás 1 año sin teja y te llovió durante 1 año dentro de tu casa y te rompe el piso y te rompe la pared y te funde los muebles. O sea, tenés que reparar rápidamente. Y lo mismo pasa en la ruta. Es imposible. Y no existe en ninguna parte del mundo una ruta que no tenga una fisura. O sea, andate a Europa, Estados Unidos, en todos lados va a haber esos sellados de fisura, parecen tipo viboritas negras que están así. ¿Y es por qué? Porque la ruta se fisura, porque la temperatura la afecta. De día hace 40 grados, de noche hace 15 o 20. Entonces esa dilatación y contracción hace que haya fisura. Lo importante es sellar la fisura al día siguiente. Si hay un bache, reparar el bache. Eso tiene que ser... O sea, atención. Porque una fisura después se transforma en un bache se transforma en un agujero y el agujero te termina de destruir después
la ruta, ¿verdad? Entonces, y después el sobrepeso, ¿verdad? También es otro tema que siempre gremialmente peleamos. Vos podés hacer un cálculo para la vida útil del pavimento y decir, bueno, esto tiene que durar 20 años en base a la cantidad de camiones que vos estás previendo que van a pasar circular en 20 por años. ahí. Pero todo se calcula con carga legal. Si vos de ahí pasás, porque todas las fórmulas de cálculo se hacen siempre con carga legal, que son 8 toneladas por eje. Si vos después empezás a pasar con 10, 12, 15 toneladas por eje, como pasa, al final de cuentas la ruta, por supuesto, te va a durar muchísimo menos. O sea, es complejo y de vuelta es un trabajo que hay que trabajar entre ambas partes, público y privado, para que funcione. Decime, eso de la ruta que tocaste, un tema fundamental. ¿El asfalto es mejor que el cemento o el cemento es mejor que el asfalto? ¿Y por qué el cemento no se implementa como en otras partes? Yo creo que el cemento hay que implementar, hay que usar comenzando porque el asfalto es importado y el cemento es nacional. Tenemos que tratar de utilizar los productos nacionales, entonces el dinero queda acá, ¿verdad? El valor agregado que se le da a eso. Pero con respecto a qué es mejor y no hay mejor, o sea, depende de cada proyecto. Normalmente las rutas de cemento tienen la característica de que las losas que hay que hacer de pavimento rígido son mucho más anchas. O sea, una losa no puede tener 5 centímetros, 7 centímetros, tiene que tener 15, 18, 20 centímetros, 22 centímetros. Es más eterna, pero dura mucho historia. más, ¿verdad? Claro. En cambio, el asfalto de repente tiene un espesor menor, pero dura menos. Entonces, el secreto es decir, bueno, yo acá voy a gastar mucho al inicio, pero no voy a gastar nada durante los siguientes 20 años. Entonces, si yo traigo ese costo a valor presente y me sale tanto. Pero yo creo que esa es la fórmula. Y es la fórmula y hay que ver entonces económicamente cuál es mejor, ¿verdad? Como también nosotros somos un país que tenemos casi 80.000 kilómetros de rutas y de las cuales tenemos solamente 10.000 kilómetros de ruta pavimentada, nosotros, mi opinión, es que tenemos que hacer longitud de ruta pavimentada, porque es lo que al final de cuentas te desarrolla el país. Entonces, entre hacer una ruta de pavimento rígido que te va a durar 40 años y una ruta de asfalto que te va a durar 10 años o 15 años, y personalmente yo prefiero que sea la de 10 o 15 porque entonces haces más cantidad de kilómetros y eso te genera otra vez un desarrollo económico y le sacas del aislamiento a muchísima gente y bueno, tiene un retorno mucho más rápido después para lo que es la economía del país. Mencionaste lo del aeropuerto, que hay que hacerlo, porque ahora vos venís, qué sé yo, desciende el avión acá, X avión, y vos ves que se mueve así el avión porque toda esa carpeta del estacionamiento, no sé cómo se llama eso, los giros que tiene que hacer el avión hasta llegar a su detenimiento, eso está muy, muy deteriorado y le hace mucho, sí, la pista de aterrizaje desde hace mucho tiempo. Eso no, ¿cómo hay que hacer respecto a nuestro aeropuerto? Por ejemplo, supongamos que no se tire el aeropuerto, no se haga nada, pero sí la pista. ¿Se podría comenzar por la pista para que sea algo funcional, digamos, esa pista, que no tenga esos baches, que no tengan esos pozos, que no tengan esas... No, claramente hay que invertir ahí, ¿verdad? Primero que es peligroso que una pista tenga ese tipo de inconvenientes, y después que Paraguay tiene que tratar de ir hacia la posibilidad de ser un hub dentro de Sudamérica. Claro, o sea, somos mediterráneos. Esta es nuestra situación de Mediterránea, que a veces es tomada como algo malo, ¿verdad? Porque no tenemos salida al mar y por supuesto todos los costos logísticos son más altos. Tenemos que aprovecharla a lo mejor para que muchos de los negocios que pasen por nosotros, ¿verdad? Y al final, si vos no tenés un aeropuerto de primer nivel, las líneas aéreas no llegan. Y acá nosotros lo que necesitamos es que haya más conectividad, más cantidad de líneas aéreas. Entonces, a veces la gente dice, bueno, pues no hace falta porque no somos muchos, y a lo mejor puede ser en base a la cantidad de gente que somos, pero justamente tener un aeropuerto de primer nivel va a hacer que tengamos mucho más opciones de vuelos, mucho más líneas aéreas que lleguen, y eso va a generar mucho más cantidad de negocio que al final de cuentas tiene un retorno demasiado rápido. Sí, por eso el Uruguay tiene la mitad de población que Paraguay, sí, pero tiene mucho más conexión aérea que nosotros, ¿verdad? Mira lo que hicieron los de Panamá, por ejemplo. Claro, a través de Copa y del hub que hicieron ahí en el aeropuerto, la cantidad de negocios que quedan ahí en Panamá. Impresionante. Bueno, vos sos un joven visionario, evidentemente sos una persona que, tendría que estar también manejando ministerialmente toda una historia
de planificación de estructuras del país, desde mi óptica, ¿verdad? Yo tiro esto nomás ahora, pues, soy una persona que tiene mucha experiencia. ¿Qué necesitamos para que Paraguay se desarrolle a partir de ahora? Ya no mirar el pasado, porque ya lo que no se hizo o no se hizo bien, ya quedó en el pasado. A partir de ahora, ¿qué necesitamos y en qué tiempo podemos nosotros ayornarnos? Porque esa es la consulta de todo el mundo, el que pasa por la calle. ¿Cuándo vamos a ser como el vecino, como los vecinos? ¿Por qué siempre estamos en esa lista gris o negra nosotros? Y en el caso de Asunción, una ciudad que en 13 años cumple 500 años, que tiene que ser totalmente reformateada, reorganizada, en muchos aspectos. ¿Cuál sería ese plan, así a grosso modo nomás, que vos tendrías? Primero, como te decía, tenemos que empezar a generar políticas de Estado a largo plazo. O sea, claramente si uno no tiene una estrategia a largo plazo, no puede ir a ningún lado. O sea, es como que yo empresarialmente en mi empresa esté mirando solamente a un año o a 3 años, no me voy a ningún lado. O sea, acá uno tiene que generar proyectos a 10, a 15, a 20 y a 50 años, ¿verdad? No tenemos eso como país. Y después, patriotismo, ¿verdad? O sea, sacar un poco las mezquindades políticas que muchas veces hay, que a veces hay lindas oportunidades y hay proyectos buenos que podrían surgir, que a veces para no darle la razón al adversario político uno rechaza, ¿verdad? O sea, mirando de afuera, yo creo que eso también es otro tema que no tenemos que dejar de lado. Tenemos que ser más patriotas, tenemos que ser más paraguayos, tenemos que tratar de que nuestro trabajo, el día a día, por supuesto, somos empresas privadas y trabajamos para ganar dinero, ¿verdad? Pero no hay que dejar de lado, y creo que la razón principal tiene que ser la calidad de vida de la gente, ¿verdad? Y la inversión también, y falta a lo mejor esa visión. La inversión no es gasto. Separar lo que es el muy gasto. Bien, como la inversión no es gasto. La inversión no es gasto. Vos cuando tenés un presupuesto y cuando gastás en gastos corrientes, y ahí estás gastando. Pero cuando parte de eso invertís y el retorno que tiene esa inversión es demasiado rápido. Se calcula que por cada dólar que el Estado pone en algún lugar bien pensado, hay 4 o 5 dólares que después viene el sector privado y pone arriba, ¿verdad? Y eso te genera demasiado desarrollo. Y la parte de los medios de transporte, por ejemplo, el sistema de transporte, los famosos trenes. ¿Por qué nosotros no tenemos trenes? En cualquier parte del mundo existe el tren, ¿verdad? ¿Y cómo se puede acelerar eso, digamos? Que no sé qué pasó con esto con Corea, no sé qué pasó. Bueno, falta de planificación de vuelta. Pero ¿cómo podemos hacer para movernos más, querido Paul, para hacer más, no perder tiempo, sino avanzar? Y más si se tiene estas posibilidades que se anunciaron de contar con 5.000 millones de dólares para obras de infraestructura, digamos. Y hay que invertir, Bruno. Fíjate, Asunción, me estabas hablando de Asunción, hay un caos. Irte de un lugar al otro de Asunción tarda media hora, 40 minutos en el mejor de los casos. La gente que viene a trabajar acá a veces tarda 1 hora y media, 2 horas, 2 horas y media de su casa para poder llegar a su lugar de trabajo a la mañana y a la tarde. Es invertir en infraestructura, no hay otra, ¿verdad? Eso te va a generar verdaderamente, primero todo, muchísimos ahorros, porque el tiempo es dinero, y después que te va a generar condiciones para que vengan mucho más negocios. Hoy tenemos y festejamos mucho el grado de inversión, y cuando uno lee el informe de Moody's de por qué nos dio el grado de inversión, y una de las cosas y hay 2 párrafos que hablan específicamente de eso, habla de la infraestructura, y habla de lo que se invirtió en infraestructura en los últimos años, y habla de las condiciones que hay para invertir en infraestructura a través de las leyes estas que estábamos hablando, de las concesiones y las APP. O sea, es clave invertir, porque eso es lo que después genera la posibilidad de que cuando uno viene con un proyecto privado, ese proyecto pueda tener un retorno. Porque yo puedo poner una industria, pero si yo no puedo sacar mi materia prima del campo porque no tengo camino todo tiempo, o si yo no puedo comercializar mi producto porque como ahora la bajante del río hace que no se puedan ir las barcazas cargadas, o no puedan venir los contenedores a buen precio porque no tenemos calado y no estamos haciendo la hidrovía, o no tenemos rutas, o no tenemos puentes, y bueno, y las inversiones dejan de ser económicamente viables, ¿verdad? Entonces hay que seguir invirtiendo en eso. Energía, vos necesitas energía en todos lados. Tenemos enorme generación de energía y muchas veces nos faltan líneas de transmisión para poder tener energía en cantidad y en calidad en todos los lugares del país. O sea, al final
terminamos mucho por lo mismo, ¿verdad? Hay que invertir en infraestructura y hay que saber calcular ese retorno económico que tiene la infraestructura y separar, como te decía, de lo que es el gasto corriente que verdaderamente no tiene un retorno. Bueno, y vos decís que hay unión laboral y los proyectos y la ejecución se están haciendo bien, es lo que más o menos estás diciendo, entre lo público y lo privado, que es lo que nos preocupa a nosotros, porque vos estás sosteniendo que eso está hacia buen puerto. Si comprendemos que toda la paga se hace con dinero del contribuyente, ¿hay una comprensión integral de todo esto o no? ¿En qué sentido? No entendí. Y bueno, esa falta de unión laboral entre los proyectos y ejecución, entre lo público y privado, es preocupante al parecer. Si comprendemos que toda la paga se hace con dinero del contribuyente. Sí. Hay una comprensión integral de eso, es más o menos, no sé si... Sí, bueno, de vuelta, el Estado tiene que invertir de alguna manera, lo invierte... No hay mucha responsabilidad, entre comillas, en el Ministerio de Obras Públicas, no hay muchos caminos que conducen a Roma, digamos ahí. No es muy grande ese ministerio y el que abarca mucho, poco aprieta. No hay que separar yo más las cosas ahí. Yo creo que todo lo contrario. Justamente en los últimos años pedimos muchísimo de que otras entidades dejen de hacer obras. Yo creo que un ministerio de educación tiene que dedicarse a educar, no tiene que hacer obras, claro. Escuelas y demás, ¿verdad? Estamos de acuerdo. Un ministerio de salud tiene que darle salud a la población y tiene que estar enfocado en eso. Si vos tenés otra vez un departamento de obras dentro del Ministerio de Salud para hacer los puestos de salud, para hacer los hospitales, y no va a ser eficiente. O sea, el que está verdaderamente estructurado para gerenciar obras es el Ministerio de Obras Públicas. Y de a poco se está consiguiendo. O sea, hoy el Ministerio de Obras Públicas licita agua y saneamiento, que antes hacía la SAP, ¿verdad? Hoy licita escuelas, licita hospitales, ahora va a licitar viviendas, pero lastimosamente... muchos de esos presupuestos que estaban en esos otros entes no se están migrando al Ministerio de Obras Públicas. Entonces, al final del presupuesto acotado que ya tenía el ministerio, y ahora se están haciendo mucho menos carreteras, ¿verdad? Porque al final parte del presupuesto se está utilizando para otra cosa. O sea, tendría que haber migrado ese presupuesto de obra y ser todito gerenciado del Ministerio de Obras Públicas. Pero claramente el Ministerio de Obras Públicas es una institución que está preparada para eso, y yo creo que hoy y en estos últimos años, ¿verdad? Y en las últimas décadas hubieron grandes avances en la institucionalidad, ¿verdad? Ministerio de Obras Públicas, Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, verdaderamente se trabaja bien. O sea, a veces uno lee en la prensa ciertas cosas que verdaderamente no son reales, ¿verdad? Hoy en día se hacen muchas licitaciones, hay muchísima gente que compite, hay más de 90, 100 empresas que están compitiendo constantemente con el Ministerio de Obras, y eso genera una competencia en calidad y en precio que creo que es muy conveniente, ¿verdad? Bueno, querido Paul, qué sé yo, te agradecemos mucho, sabemos que sos muy dinámico, sos muy emprendedor. Esperemos que el Chaco es un gran escenario que nos va a representar en una suerte de transformación para Paraguay, ¿verdad? El Chaco en líneas genéricas, con todo lo que se está haciendo, y esa famosa ruta de la leche que espero que se termine también, y toda la... Ya está terminada. Ya está terminada. Sí, ya está como para inaugurarse. Yo no estuve ahí, pero tengo entendido que ya se terminó. Y el famoso acueducto, y el acueducto que se necesita. ¿Por qué ustedes no hicieron ese acueducto, por ejemplo? Es un proyecto que tiene... más de 10 años. 12, 14 años. Y hay diferentes versiones, ¿verdad? Desde la calidad de los tubos que se utilizaron, la forma en la cual se instalaron. Pero lastimosamente hoy no está funcionando, y es una pena, porque eso podría generar muchísimo desarrollo también. Y después está la idea que yo tengo, pero por ahí poco coincidís, que hay que hacer una suerte de un acceso mucho más directo a los puertos peruanos para crear una flota tripartita, y de Perú, Bolivia y Paraguay, para llevar nuestros productos al Asia y que vengan esos a través de una flota tripartita. Para eso necesitamos rutas, unas rutas que los bolivianos desarrollaron sus rutas.
hay que reconocer eso. El Evo desarrolló Bolivia, ¿verdad? Que antes no era así. Bueno, y la bioceánica se va tanto Antofagasta, Chile, ¿verdad? Que está ahí un poco más abajo nomás que Perú. Pasa por Pozo Hondo, que es limítrofe con Argentina. Hay un puente también que hay que hacer ahí. Pozo Hondo, sí, sobre el Pilcomayo. Existe un puente, pero es muy pequeño, hay que ¿Y hacer cómo eso. se va a hacer eso? ¿Se va a agrandar ese puente? Y ahora se está haciendo el proyecto y se va seguramente a licitar también y se va a agrandar. Hay que hacer un puente. Pero ahí el Pilcomayo no es como el río Paraguay, grande, bastante más chico, un puente que no es muy importante, ¿verdad? Es sencillo de hacerlo y rápido. ¿Qué podrías agregar? A ver, porque ¿cómo estamos bien encaminados con este gobierno y respecto a todo lo que se piensa hacer infraestructuralmente? ¿Cuál sería tu...? Sí, yo creo que sí. Creo que se metieron goles importantes ya en este periodo. De vuelta, muy agradecidos por la predisposición de poder solucionar los problemas que teníamos de antes con respecto al tema de los cobros. Bueno, seguimos esperando el cobro también de los intereses, ¿verdad? La recuperación de nuestros costos financieros, porque al final las obras nos pararon gracias a que trabajamos toditos a través del sistema financiero, ¿verdad? De los bancos, y eso estaba previsto en los pliegos de base y condiciones, en los contratos, el recupero de esos gastos financieros, y bueno, es parte también de la previsibilidad y la seguridad jurídica que uno quiere cuando habla de que se cumplan los contratos, y en el contrato estaba previsto y nosotros ya hicimos ese gasto. Pero verdaderamente siempre muy agradecido que se haya solucionado eso y no hayan pagado. Y por otro lado, la renegociación de los precios de Itaipú, creo que fue también otro gol importante, ¿verdad? Va a haber ahí un sobrante de dinero que también está previsto invertir en infraestructura y en transporte, también en energía y también lo que es en la parte social, y lo del grado de inversión, ¿verdad? Que seguramente eso no es al día siguiente, pero hay que sostener pero a mediano plazo seguramente va a traer inversiones, y es que damos también las condiciones para que esas inversiones sean rentables. Porque hay que sostener ese grado de inversión, porque si no te pueden sacar, si es que realmente no... Bueno, no mantenés eso, pero me imagino que están pensando en eso los muchachos. Bueno, muchísimas gracias, querido Paul. Gracias, Bruno. No sé, algo que quieras decir de Tecnoedil, a ver cómo están ¿cuántos proyectos tienen ustedes en ciernes a partir de ahora? Nosotros estamos en un proceso interesante. Hace unos años arrancamos con una profesionalización de la empresa. Salimos un poco nosotros los accionistas de lo que son los gastos, las funciones más operativas. Estamos más en la parte estratégica y hoy en día nos estamos internacionalizando, ¿verdad? Estamos trabajando en Perú, en Estados Unidos, estamos viendo cosas en Brasil. Y no solo nosotros, como te decía, otras empresas paraguayas también, ¿verdad? Entonces creo que ahí es donde el Estado también tiene que apoyarnos, ¿verdad? Uno ve de repente empresas brasileras o empresas españolas que están en todo el mundo a través de sus estados que también los apoyan. ¿Y por qué no Paraguay? Y tendría que ser así, y al final de cuentas el país crece a través del sector privado, ¿verdad? Entonces creo que estamos por buen camino en ese sentido, y por supuesto también esto se da por las oportunidades que tuvimos acá internamente, ¿verdad? O si no, tampoco nos hubiéramos crecido para poder animarnos a salir afuera. Paul Sarubí Corina, muchísimas gracias, presidente de la Cámara Vial Paraguaya y de Tecnoedil, una poderosísima empresa nacional de construcciones. Así que muchísimas gracias, y esperemos que esto del Puente del Norte rápidamente ya se concluya, ¿verdad? Porque sería fabuloso estar ahí y utilizar esa ruta que nos conecte de océano a océano prácticamente, ¿verdad? Es así. Esa zona va a crecer muchísimo. Tenés Paracel, que también va a ir a la zona de Concepción, va a generar muchísimo desarrollo también en la zona. O sea, creo que Paraguay va por muy buen camino. Va a avanzar Paraguay. Va a avanzar. Siempre confiado y creo que de nosotros depende, ¿verdad?